Y bueno, bienvenidos al video del día de hoy. Vamos a estudiar el día de hoy un poquito de lo que serían los breakouts, que forma parte de lo que habíamos dicho de las rutinas diarias antes de ver las acciones. Así que pues el principal objetivo de este año es ser mucho más disciplinados que el año pasado. Y pues parte de ser disciplinado es cumplir con las rutinas, ¿no? Entonces una parte de la rutina que se estableció era estudiar 30 minutos, así que eso es lo que vamos a estar haciendo todos los días y más pues grabado, ¿no? Aquí en este video. Entonces, primero que nada, lo que yo suelo hacer es abrir mi base de datos, que es donde estoy recolectando trades. Que la verdad es que tengo un desastre con las bases de datos. Tengo esta y luego tengo otra más allá y... pues sí, hay muchas cosas que corregir en general, pero bueno. Vamos a ver. Eh, una parte de esto, de estar estudiando, es estar viendo qué cosas se repiten. Al final de cuentas, lo que nosotros buscamos es patrones, ¿no? Estamos buscando patrones y qué cosas podemos hallar y qué cosas podemos estudiar para poder hacer mejor las cosas, ¿no? Así que bueno. Dentro de lo que debemos estar haciendo es básicamente estar juntando trades. Necesito poner en orden las cosas porque sinceramente eh, sí, creo que tengo un poco un desastre, ¿no? Con mi base de datos de breakouts, pero bueno, ya lo iremos haciendo poco a poquito, ¿no? De media en media hora al día ponemos en orden todo esto y llenamos de bastantes muestras toda esta cosa, así que bueno. Así que básicamente lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, irnos WGS. En este caso, lo que vamos a estar haciendo es estar viendo pues zonas de compra, qué cosas van más o menos en línea con lo que nosotros buscamos y demás, ¿no? Así que pues vamos a ir viendo. Primero que nada, WGS en 2024 fue una de las mejores acciones pues, del año, prácticamente en 2024. Así que pues vamos analizando un poquito cómo se originó todo, ¿no? Así que si podemos ver aquí, tiene esta subida gigante, ¿no? Y luego ya ha tenido un poco de turbulencias, pero en general pues tuvo toda esta subida de aquí, que desde el punto más bajo hasta uno de los puntos más altos de 2025 llegó a un 9.740%. Así que este tipo de cosas son las que buscamos y buscamos preguntarnos por qué, de dónde salen, cómo podemos capturar este tipo de movimientos. Así que, primero que nada, empezamos con una subida bastante fuerte de un 300% y luego una consolidación hacia la media de 20 de un 36%. Después de eso podemos ver que aquí empezó a estar construyendo ciertos rangos, ¿no? Empezó a construir este tipo de estos rangos de aquí. Empezó a comprimir la volatilidad. Y luego acabó volviendo a comprimir más y más y más. Incluso podemos apreciar que aquí, en esta parte, nosotros tenemos una resistencia en esta parte. Pero justo adentro de esa resistencia podemos apreciar un poquito más que se forma todavía una compresión más grande hacia acá, ¿no? Y de hecho podemos ver que dentro del rango, de hecho lo vamos a poner aquí, dentro del rango de estas velas se está formando otra compresión mucho mejor todavía. Podemos apreciarlo aquí. Prácticamente el volumen está muerto. Si nosotros vemos, tenía un cierto nivel de volumen a la subida y luego prácticamente se empezó a morir el volumen en esta zona, en esta. Miren cómo tenemos el volumen aquí y cómo lo teníamos unos días antes. Entonces aquí podemos estar apreciando que debemos de estar esperando a este tipo de contracciones, ¿no? Que normalmente este tipo de zonas es lo que nosotros buscamos, ¿no? De la contracción, pues viene la expansión al final de cuentas. Y también lo que podemos apreciar en cierto punto, y para esto hay que ir tomando notas, ¿no? Que quizás, y esto es algo que quiero practicar este año,
No, espérame. Esto no es lo que yo quería abrir. Quiero abrir el Obsidian. Vamos a estar tomando notas en el Obsidian. Ok. Vamos a abrirnos notas. Esto sería preguntas, ¿no? Más bien breakouts. ¿Qué pasa si ajusto las medias móviles como si fueran un soporte? ¿A qué me refiero con esto? A que yo por regla general tomo la media de 10, de que bueno, si cierra en la media de 10 yo ya voy a acabar vendiendo, ¿no? Si da un primer cierre por debajo de la media de 10. Pero como podemos apreciar aquí en el movimiento inicial, realmente la media de 10 no es una media que está respetando como tal. De hecho podemos ver que donde encuentra soporte clave es en la media de 21 exponencial. Así que aquí lo que podremos estar tratando de implementar, y es algo que he estado pensando, es tratar de mover un poco los números para encontrar qué media móvil es la que mejor amortigua en general el movimiento. Entonces, como podemos ver, si meto una media simple de 14 días, por ejemplo, aquí podemos apreciar que sí respeta un poco más los movimientos. Por ejemplo, en esta parte sí que encuentra soporte. Aquí cuando empieza a formar una base un poquito más profunda, aquí podemos ver rechazos hacia la media, cómo intenta romper y cómo recupera hacia arriba y encuentra soporte el 8 de febrero. Entonces, este tipo de cosas son las que en lo personal me parecen interesantes y yo creo que es lo que valdría la pena bastante estudiar, porque quizás buscar breakouts cerca de esas zonas, vamos a ponerlo así, los breakouts cerca de esas zonas características a lo mejor funcionan mejor. La realidad es que no sabemos, ¿no? Pero pues, como podemos apreciar aquí, en esta parte, lo ideal era más o menos comprar por aquí, por 3.95 o algo así por el estilo. Subió, tocó el break-even, ni modo, nos sacó, pero pues pudimos volver a entrar, ¿no? Subió un 26, tuvo que reportar ganancias, no pasa nada. Simplemente era vender un día, esperar al otro, reportó bastante bien y subió. Y pues un 126% en 23 días. Luego de aquí cerró por debajo de la media de 14 en este caso. Empezó a formar algo, una base un poquito más, digamos que fea, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí está haciendo este tipo de consolidación, que es lo que nosotros no buscamos, ¿no? Que intenta hacer este tipo de consolidaciones hacia arriba no es lo que queremos. Lo que queremos es que haga consolidaciones hacia abajo. Y que no trate de hacer este tipo de cosas que, si nosotros lo viéramos al revés, sería algo así, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos es esto que tenemos aquí, pero invertido, obviamente. Entonces aquí podríamos ponernos a hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Por ejemplo, si este tipo de patrones no funcionan, pues ¿por qué siguió subiendo? Y es muy sencillo. Aquí tuvo un rompimiento al anunciar los earnings. Un rompimiento del 55%. Entonces, básicamente, esta cosa de aquí es un episodic pivot. No es un breakout como tal. Así que esto sería otro tipo de setup. No sería un breakout que nosotros estemos buscando realmente. ¿Ok? Por esa razón acabó por funcionar. Pero quizás este tipo de triple top quizás no hubiera funcionado bien si no hubiéramos tenido los earnings cerca, ¿no? Y como podemos ver, este episodic pivot prácticamente nos dio hasta los siguientes reportes de ganancias, ¿no? Y aquí otro tipo de cosas, ¿no? Que yo en general me pregunto. Por ejemplo, ¿por qué no comprar este breakout de aquí? Y luego, por ejemplo, acá tenemos otro. Este funciona mejor que este. ¿Por qué? Yo lo que suelo tender a pensar es que este tipo de breakout funciona mejor porque estamos cerca de zonas clave de la acción, que sería la media de 20 exponencial, que prácticamente es la media que ha respetado en casi todo el movimiento, ¿no?
Entonces, por eso me importa bastante esta más que este, porque al final de cuentas, la media móvil lo que tiende a hacer, básicamente, una media móvil es un imán, ¿no? Nosotros podemos ver la media móvil de 50. Eventualmente el precio va a subir, va a hacer este tipo de movimientos, pero al final de cuentas va a acabarse juntando con la media de 50 tarde o temprano. Y luego va a intentar subir y se va a volver a juntar. Y luego va a volver a intentar subir y se va a volver a juntar. Entonces, por eso son importantes en general las medias móviles, porque actúan como un imán hacia el precio, ¿no? Sí, por eso son importantes, ¿no? Luego ya de aquí podemos ponernos a ver otras cosas. Por ejemplo, acá, ¿por qué este breakout terminó por fallar a diferencia de los otros? Y yo creo que esto es bastante claro. ¿Por qué este breakout tiende a fallar y por qué los otros no? Y es muy, muy, muy sencillo. Por eso es importante hacer backtesting a mano para entrenar el ojo. Y bueno, ¿por qué esta cosa no funciona como las otras? Muy sencillo. Si nosotros vemos acá, las velas prácticamente están muy comprimidas, es un rango bastante claro. Intenta romper, pero bueno, luego se regresa, pero sigue manteniendo este tipo de cosas, ¿no? No hay tantos breakouts fallidos, a lo mejor podríamos decir que hay unos dos a lo mucho. En cambio, acá, lo que nosotros podemos apreciar de este breakout es que hay muchas velitas de estas que envuelven al precio, intentan subir y luego acaban bajando bruscamente y luego intentan recuperar y luego bajan otra vez bruscamente y luego tocan y luego vuelven a bajar. Entonces, este tipo de cosas donde se ve que hay un montón de rechazo, quizás es lo que nos muestra un poquito que quizás estemos al final de una muy buena tendencia. Y si nosotros nos vamos al semanal, aquí podemos apreciar que llevamos una base, dos bases, tres bases, cuatro bases. Estamos prácticamente en una base número 5 después de un movimiento gigante. Sí, después de un 7500%. Entonces yo creo que esto era bastante claro que quizás estábamos a las puertas de un pullback y básicamente eso fue. Y el gráfico empezó a quebrarse muchísimo. Entonces es muy diferente comprar un breakout un poco más organizado, más estructurado, que estar comprando en una base 5 sobre todo. Y en una zona donde ya ha estado fallando muchísimo los breakouts, ¿no? Yo creo que esto se lo atribuyo más que nada a que esto ya era una etapa 5 de la acción. No, no tanto al patrón, sino a que era una etapa 5. Normalmente los patrones suelen, después de hacer cuatro bases así grandes en el semanal, tienden a fallar y acabarse rompiendo. Y ahora yo siento que WGS ya está un poquito en la etapa de distribución. Cuando este tipo de patrones se empiezan a presentar en donde a veces gapeo hacia arriba, luego toco y luego gapeo hacia abajo, luego intento subir y luego caigo bruscamente. Este tipo de cosas ya son etapas de distribución, ¿no? Entonces digamos que ya estaremos en un ciclo de vida 3 de una acción, ¿no? Básicamente lo que ya habíamos platicado era el ciclo de vida de Stan Wainsey, que la etapa 1 sería una etapa de acumulación, en una etapa baja donde la acción está formando algún tipo de patrón o lo que sea. La etapa 2, que es donde se forma el dinero, es donde se gana, que es una subida bastante clara. Luego la etapa 3, que es la etapa de distribución, donde empezamos a caer. Y luego ya la etapa 4, que es donde se termina por caer la acción, ¿no? Entonces muy probablemente estamos en una zona 3 del ciclo del mercado de una acción ahora mismo. Más que nada porque ya la base ya se ve muy fea, ya no hay una estructura. Y un ejemplo claro, yo creo que es Fastly. Fastly en 2020 es un ejemplo bastante claro, podemos apreciarlo aquí. Tenemos esta etapa 1 de la empresa donde estaba formando esta base grande en el IPO Base. Y luego ya a partir de acá empezó a romper, ¿no? Rompió en esta etapa 2 que duró muy poco, pero pues al final de cuentas es un IPO Base. El IPO Base ya saben que suele, después de un 70, un 80% del rompimiento suele tender a fallar. De hecho, en general yo creo que lo ideal era
haber vendido como por aquí, por regla general. Y luego siguió subiendo, pero podemos apreciar que aquí empezó a hacer esta cosa de aquí, que pues empezó a hacer una base muy, muy mala, ¿no? Aquí podemos apreciar cómo hizo este megáfono. Y luego intentó hacer un rally hacia acá, hacia los máximos, y acabó por fallar y caerse, ¿no? Entonces sería un ejemplo perfecto, ¿no? Fastly es un ejemplo perfecto de lo que sería una etapa uno, 2, 3 y 4. Es el ejemplo perfecto, ¿no? Y es lo que a mí más... Pues yo creo que es el ejemplo más claro, ¿no? De este tipo de cosas. Y de hecho, si vemos a Fastly, tenemos un rompimiento del hypobase en un episodic pivot. Aquí estamos viendo otro del setup que estamos estudiando. Y luego aquí podemos ver que hubo un breakout en esta cosa de aquí, ¿no? Esto hubo bastante compresión de volatilidad, respetando mucho la media de 10, nunca cerró por debajo de la media de 10. La cosa es que quizás el patrón es muy pobre, ¿no? Es un patrón de 2 semanas que rompe la tercera, pero quizás podemos plantear que si la acción se desenvuelve de esta forma, que respeta mucho la media de 10, lleva mucho momentum, podemos plantearnos comprar en este tipo de breakouts. Y es lo que yo he estado pensando muchísimo. Un breakout cerca de una media que ha actuado como soporte en la mayoría del movimiento. Aunque no sea tan larga la base, yo creo que vale la pena mirarlo, pero hay que estudiarlo. Por eso es importante estar revisando estas cosas, ¿no? Es muy, muy importante estar revisando esto. Entonces, básicamente aquí es, pues lo que hay que estar viendo, ¿no? Eh, y pues hay que estarle agregando y agregando y agregando datos. Vamos a ver, por ejemplo, URGN el 8 de septiembre de 2025. No me queda muy claro que URGN haya sido un buen setup, pero vamos a ver. 8 de septiembre de 2025. Ujú. 8 de septiembre. Ok. Si analizamos más o menos, URGN rompió de esta forma, alcanzó un 143%, hizo una mini banderita como de 4 días, no es el tipo de setup que estamos buscando. Y luego ya a partir de aquí empezó a tratar de surfear alguna de las medias móviles. No veo que haya encontrado soporte en alguno. Si podemos ver aquí, intentó consolidar un poco. Hizo una banderita unas 3 semanas, 4, intentó romper en la quinta. Pero en lo general, yo... De hecho, podría ser, a ver. Esto sería el breakout estándar, ¿no? Y luego ya de aquí hizo como este nivel, que sería esta compresión de volatilidad. Entonces quizás aquí nos podremos plantear comprar, pero no está respetando la media que nosotros buscamos. En este caso la de 14. A ver, ¿qué pasa si ajusto un poquito más? ¿Qué pasa si ajusto la de 16? Pues prácticamente no. Y si ajusto la de 20 simple. Hmm. Si ajusto la de 19. Pues parece como que intenta respetar la media de 19. Es que en general veo complicado el patrón aquí, la verdad, porque podríamos decir que podemos intentar comprar aquí un stop del 5, sube, nos salta el break-even y luego aquí tenemos otro, ¿no? Aquí tenemos otra acumulación. Entonces aquí podríamos decir que podemos intentar comprar acá, ¿no? 5 y ahora sí acaba subiendo. Y ya cierra aquí. Entonces le hubiéramos sacado un... Pues sí le hubiéramos sacado algo, ¿no? Hmm. Yo creo que sí. Sí, me hace sentido. Ujú. Y luego ya de aquí
Ya empezamos a ver otra base. Básicamente este sería el breakout estándar en este nivel. Y luego en esta parte intenta hacer como este tipo de acumulación. Nomás que aquí sí que no tengo muy claro. Porque podríamos decir que aquí, a lo mejor aquí en esta parte, un stop del 5,47 que intenta subir y luego falla. Y luego intentar comprar otra vez acá, un stop al 5 y luego a break. Me cuesta en este caso por cómo se está formando el patrón, o sea, no está respetando. Eh, Creo que esta es otra duda que también tengo y es que si la base se empieza a formar de esta manera, miren, ¿qué sentido tienen que nosotros vendamos al primer cierre por debajo de la media de 10? ¿Cuál es lo lógico al hacer eso? Vamos a ver. La lógica detrás de esto es que, por ejemplo, aquí a nosotros nos queda bastante claro que, por ejemplo, en GPRE, aquí podemos ver, ¿no? Tenemos el breakout estándar de esta manera, viene subiendo un 90% en 56 días, está formando, es una base de 2 semanas y rompe la tercera, pero si nosotros vemos bastante bien, aquí está formando el patrón respetando la media de 10 simple, prácticamente nunca cierra. Entonces, hace un pullback hacia esta media, sube, hace una compresión de volatilidad con muy poco volumen. Entonces, haber comprado aquí era interesante. Subíamos el stop a break y aquí en el primer cierre por debajo de la de 10 vendíamos, ¿ok? Si nosotros vemos el sentido que tiene vender al primer cierre de la media de 10 es asegurarnos que cuando cierre por debajo empiece a hacer algún tipo de consolidación, algún tipo de pullback hacia otra media más grande, ¿no? Digamos que esto sea lo que marque que la acción va a intentar formar una nueva base. Entonces podemos ver aquí que después de que cerró, empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y luego intentó recuperarlo y trató de formar un patrón que pues la verdad es que está muy feo y luego pues ya hizo toda esta basura de patrón que hizo más adelante, ¿no? Entonces prácticamente este es lo que tiene, este es el sentido de vender por debajo del cierre de alguna media. Que nosotros nos aseguremos que pues va a cambiar de tendencia realmente. Por ejemplo, Reddit en 2024, podemos apreciar aquí que hizo su primer cierre y aquí ya debería empezar a formar otro patrón. Y de hecho podemos decir que sí lo hizo. Intentó recuperar un poco y luego hizo esta base. Y luego ya de aquí hizo otro cierre y luego formó una base más grande. Y luego, sí, o sea, básicamente este tipo de cosas lo que hacen es decirnos en dónde va a empezar a formar otra base y quizás nuestro dinero esté mejor en otro lado que se esté formando, ¿no? Y dejar que la acción ahí siga formándose y ya cuando tengamos un mejor setup, pues volvemos a entrar, ¿no? Básicamente es esto. Es importante aclarar, ¿ok? Que el concepto de pullback, al menos para este punto de vista, un pullback básicamente es que el precio regrese hacia una zona de interés. Por ejemplo, esto de aquí es un pullback hacia la media de 10. No es necesario que cierre por debajo de la media. No es necesario que Jay le rechace, simplemente que regrese a esta zona. Esto sería un pullback a las medias. Y luego, por ejemplo, otro tipo de pullback sería un pullback al breakout, ¿no? Que intenta romper y luego se devuelve. No necesariamente tiene que cerrar por debajo, simplemente que pues, el precio regrese a esa zona. Eso es un pullback. ¿Ok?
Así que pues bueno, es ese tipo de cosas, ¿no? Que yo me pregunto. Y aquí es que, aquí podemos ver que quizás, es que la media de 10 por ejemplo, aquí sí llegó a ser una buena zona de soporte en general, en la mayoría del movimiento. Pero también tengo mis dudas de qué pasa si el precio cierra inmediatamente arriba de la media de 10 después del primer cierre. O sea, ¿puedo recomprar? ¿O qué puede pasar? Ok. Y pues bueno, básicamente hay que ir recolectando preguntas y hay que ir juntando datos. Eh, y pues sí, ¿verdad? Aquí Reddit la verdad es que creo que está haciendo un patrón medio feíto. Sinceramente, no me está gustando lo que está haciendo el semanal. Reddit, si nosotros lo vemos, está haciendo como este double top. Y luego en el semanal está haciendo este canal alcista. No queremos que haga este tipo de cosas. Entonces, pues a Reddit yo creo que la vamos a descartar hasta ver que forma un patrón nuevo, ¿no? De hecho, no me había planteado que en esta parte Reddit formó una bandera alcista en el semanal. Aunque, lo que veo es que yo aquí veo un episodic pivot más que una bandera realmente, porque el patrón en el diario estaba horrible, o sea, estaba haciendo este patrón, este canal alcista. Pero prácticamente lo que lo salvó fue el reporte de ganancias, o sea, reportó bastante bien y ahí fue donde se salvó, ¿no? Esta es otra cosa que debería ir a la lista de episodic pivots, la verdad. Encontramos varios episodic pivots el día de hoy. Vamos a guardarnos este. Lo que tengo mis dudas es cuándo reportó. 31 de julio, after hours. O sea que reportó. O sea que gapeó de inicio y luego gapeó otra vez. Entonces lo que nos interesa a nosotros es el 1 de agosto. Ok, vamos a ver, el 1 de agosto del 25. Vamos a ver si me das velas hasta allá. 25 de agosto 1. Ok, el 1 de agosto de 2025 reportó earnings. Entonces básicamente dejaríamos que la primer vela se forme y nuestra entrada sería en 190.50 el 1 de agosto. 1, 1 de agosto de 2025, 190.50. 190.50. Y el stop sería en 177.79. Ok. 170.79. Así que bueno, el 3X lo toca 228.63. Sí toca el 3X. Venta a los 3 días. Hubiéramos vendido a 199.09. La mejor media en este caso le voy a poner que es la de 10. Y el primer cierre por debajo de la de 10 fue de 218.20. Pues ni tanto, ¿verdad? No es como que diera mucho, la verdad. Y se me hace raro. Porque 190.50 es un 15. De hecho, aquí me marca que el stop debe haber sido 188.64. Qué extraño, la verdad. Qué raro.
No sé por qué me marca los mínimos aquí. No debería marcármelos aquí, ¿no? Bueno, 190.50, 177.79. No voy a guiar por lo del intradía y pues ya está, ¿no? Y pues nada, hay que ir recolectando preguntas y hay que ir haciendo más grande la base de datos. La verdad es que creo que este tipo de estudios los voy a estar haciendo un poquito fuera de cámara porque creo que casi no avancé nada en esta media hora. Igual es interesante hablar las cosas en voz alta para intentar que tengan sentido, ¿no? Pero sí, creo que siento que casi no avancé el día de hoy. Así que bueno, vamos a pasar a las acciones del día de mañana. Primero que nada, las posiciones que tenemos abiertas, BTU. BTU pues nos la vamos a llevar con la media de 10. Estamos bastante bien con la media de 10, así que no pasa nada. FIGR ya voy a empezar a vender. Vamos a empezar a cerrar posición. Yo veo bien vender a la mitad o incluso vender a... Yo creo que sí, vender la mitad y llevarnos el resto con la media de 10. Así que lo que vamos a hacer es vender un medio de IFGR y vamos a subir el resto con la media de 20 más que nada porque no creo que la vaya a tocar a este nivel. Yo creo que sí, vamos a subirlo a 52-52. Más que nada porque si se cae a 52-52 va a ser una desgracia. O sea, se tendría que caer un 30% mañana y prácticamente difícil que suceda, pero pues obviamente puede suceder. GH estaba funcionando bastante bien, así que pues GH vamos a seguirlo sosteniendo. Igual vamos a vender cuando cierre por debajo de la media de 10. Que de hecho lo que veo es que GH tiende a respetar mejor. Bueno, en que no, ¿verdad? Vamos a llevarnos con la media de 10 y ya veremos lo demás. MATB debimos haberla cerrado el viernes, así que hay que vender MATB. Vamos a cerrar esto. MATB debimos cerrarla el viernes, así que va a haber que vender antes de la apertura o como veamos. SanDisk ya habíamos vendido una mitad, así que vamos a subir el stop. Vamos a subirlo, yo creo que a 322 está bien. Tenemos un colchón bastante grande, así que yo creo que 322.16 está bien. $322.16. Nomás a ver. Voy a ver si devolví las medias. Sí, sí las devolví. Ok. Muy bien. Y bueno, pues en general vamos bien. Esperemos que sigan subiendo y que no nos saquen. Que sigan sube y sube y sube todo lo que se pueda. Y bueno, cosas para mañana. Primero que nada, vamos a quitar estas cosas porque pues ya no voy a usar estas. Casi no he encontrado, casi no he estado encontrando acciones con las que operar. Y eso, como les digo, me prende un poquito una alarma. Pero bueno, mientras siga habiendo setups que comprar, pues va a haber va a haber que tomarlos, ¿no? Tenemos esta cosa de aquí que es Designer Brands, que ya hemos platicado en días anteriores de esta empresa. Ha subido un 180% y está haciendo una consolidación del 20%. Y de hecho, como podemos apreciar aquí, encontró muy buen soporte en la media de 21 exponencial y está haciendo este rango bastante bien comprimido. Entonces yo veo la compra por aquí, más o menos por 7.86, que ya lo marqué acá. Y el stop pues lo vamos a dejar un poquito más arriba, vamos a dejarlo a 7.45, yo creo que está bien. No sé por qué puse 7.60. Ya me acordé por esto, ¿no? Vamos a dejarlo al mínimo de este, no debería tocarlo. Estamos bastante bien. La temática, como ya dijimos, Designer Brands no es una temática muy decente, que digamos, pero tiene muchas acciones en corto. Sí, tiene muchas acciones en corto. Entonces, al tener muchas acciones en corto, podemos encontrarnos con un short squeeze, ¿no? Tiene el 20% de las acciones están en corto, así que si se usa un short squeeze, va a volar esta acción, ¿no?
Entonces pues ya tenemos bastante claro esto. La temática como tal no es buena en cuanto a la empresa, pero el short squeeze sí me da muy buenas sensaciones en el fundamental. Y pues sí, ¿no? A ver qué más pasa, ¿no? El patrón de 3 semanas, ya sabemos, está excelente, un patrón bastante limpio, está respetando la media. De ser rompestops no es rompestops porque se ve bastante limpio cómo forma las velas. Etapa 3 o menos, estamos en una etapa, prácticamente estamos en una etapa 1 o 2, podríamos decir. Y pues el BCP, obviamente tenemos una compresión de volatilidad bastante clara. Aquí hizo una consolidación del 20 y dentro de esto era una consolidación del 14 y ahora está haciendo una consolidación del 9, así que bastante claro, ¿no? La consolidación. Luego de acá tenemos a Maze Therapeutics. Maze más o menos algo similar, pero también me causa un poco de ruido que no esté respetando tanto las medias para formarse, ¿no? Aquí ya recuperó un poco la media de 20 e igual, compresión de volatilidad a todo lo que da. La temática como tal, pues es una biotecnológica. Ya sabemos cómo funciona esto. Las biotecnológicas vuelan. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Um, Así que pues eso, ¿no? Compresión de volatilidad, ya sabemos, ¿no? Un rango del 12. Luego hizo otro rango del 12. Luego intentó comprimir un 6. Y ahora está comprimiendo a un 5,7, más o menos. Más de lo mismo, varios días comprimiendo, muy poco volumen. Vamos eventualmente a comprar en este nivel, que sería 41.50, que es el nivel en el que lo tengo. Y el stop, pues al mínimo de este día, ¿no? Y luego por último, SERV. La verdad, con SERV no estoy muy convencido de este patrón. Siéndoles sinceros, no estoy muy convencido de este patrón. Pero la temática de esta empresa es que me gusta muchísimo. Ya habíamos platicado de la temática de SERV. Es una temática de robots, ¿no? Básicamente son robots para entregas. Entregan paquetes, entregan comida, entregan muchas cosas, ¿no? Y pues esto va a optimizar mucho lo que es la industria, ¿no? De las entregas, sobre todo en ciudades grandes. Y digamos que ya te quitas de en medio ciertas cosas desagradables, como que cualquier repartidor desconocido agarre tu comida o cosas de esas. Y creo que esto de manera indirecta le puede dar bastante rentabilidad a las empresas de comida como puede ser Uber Eats, ¿no? Tiene una línea de tendencia bastante grande. Y el patrón podríamos decir que está haciendo un IPO base. Sí, podemos decir que está haciendo un IPO base. En general, creo que le falta, la verdad. Pero igual si lo podemos ver desde acá, lleva un 100% en 49 días, que esto prácticamente es un cañón. Un 100% en 49 días. Entonces pues es algo que no podemos dejar pasar, sinceramente. Así que pues vamos a intentar empezar a construir posición en esta cosa y esperar que las cosas salgan bien, ¿no? Pero en general, no sé, no me convence. Sinceramente no me termina de convencer. Siento que le falta un poco más de trabajo a esta cosa. Pues que siento que le falta un poco más de trabajo a esta cosa, pero también... Tan, 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 tan. Uf. Es que lo veo probable. Es que si acaba rompiendo, va a acabar rompiendo muy fuerte. Y yo creo que empezar a posicionarnos en esta acción es importante, la verdad. Así que pues va a haber que intentarlo. 15-20 veo la entrada. Que no debería ser en 15-20. De hecho, sí, ¿no? ¿Por qué vi la entrada en 15-20? En 15-20 vi la entrada porque estaba formando este rango, ¿no?
Más o menos este ranguito de velas. Es que no, ¿verdad? No, es que la entrada no está en 15-20. No, yo creo que la entrada está en 15.93. Y la salida en 14.50. Bueno, lo de Maze ya lo habíamos visto, ¿no? Así que está bien. Serv, muy buena temática. Patrón de 3 semanas. Es que es que es un Hypobase realmente. Que es un Hypobase, pero gigante, ¿eh? Es que, por ejemplo, rompió el Hypo aquí y subió un 530%. Ufa, es que esto ya no es un Hypobase. Y los máximos de un año están acá en 24.71. Sí, es que esto ya no es un Hypobase, sinceramente. No, es que no es un Hypobase esto. Podríamos argumentar un 100% y de aquí a aquí un 68%. Que es muy diferente, por ejemplo, FIGR. FIGR había consolidado un 30, o sea que esta base estaba muy, muy, muy comprimida. Y esta no lo está, la verdad. No, es que yo creo que... Y luego también si nos vamos al historial de Serv, es que Serv es un desastre como acción. Es bastante rompestops. Nunca tiene una tendencia clara. Ah, yo veo todo, pero vamos a pasar de Serv, la verdad. Le falta mucho trabajo a Serv. Le falta mucho trabajo a Serv. La voy a quitar de la watchlist. Ni modo. Hay que ser disciplinados y pues no entra a Serv todavía. Y bueno, 19 de enero de 2026. Stops. Vamos a ajustar los stops. Matt Bella no va a estar mañana. BTU, esta cosa la voy a cambiar. 19. FIGR. Vamos a subir el stop a 52.52. GH seguimos en lo mismo. Matt Bella no va a estar mañana. Sandisk a 322.16. Así es como van a quedar los stops. Trades abiertos. Mañana ya no va a estar Matt B, pero pues lo voy a borrar mañana. Alertas puestas. Pues básicamente no tenemos mucho. Vamos a poner una alerta 786. 786. Una en 786. Y una en 812. Bueno, el break even en 812. Ok, luego de Maze. Maze a 41.50. Maze a 41.50. Entrada de Maze. Maze a 41.50 y a 43.16. Break. Ok, perfecto. Luego, me gustaría que esta cosa me dejara hacer carpetas, la verdad. Me gustaría que me dejara hacer carpetas, pero parece que no me deja hacer carpetas. Bueno, aquí vamos a poner alertas
sobre la media. Crossing down. Ok. Creamos. Básicamente esta cosa... Uf, es que no sé si la puse bien, la verdad. Sí, es que es Daily Moving Average 1. Sí, debe estar bien. Mm. Sí, debe estar bien. Entonces, voy a poner estas cosas simplemente para que me avise en caso de que... En caso de que no pueda ver, pues mínimo cuidar esto, ¿no? FIGR. Daily Moving Average 1. Ok. BTU. Daily Moving Average 1. Ok. Bueno, a ver qué tal pone las cosas, ¿no? Básicamente estoy poniendo estas alertas porque el viernes no pude estar pegado a la pantalla y MATV cerró por debajo de la 10 y no me di cuenta. Entonces aquí, pues eso, ¿no? Mañana va a tocar vender. No le vamos a sacar mucho, sinceramente, a MATV. Pero pues bueno. Ni modo, ¿no? Que creo que MATV entra en lo que habíamos platicado, que no deberíamos llevárnosla con la media de 10 porque no la respeta realmente. Yo creo que más bien deberíamos llevarnos con la media de 50 y eso lo hace muy lento, entonces quizás más bien ya no era la mejor acción para entrar. Pero bueno, alertas puestas. Me falta lo del journal. Creo que no tenemos entradas desde el 13 de enero. Voy a ver. Vamos a ver. Transacciones. 7 días. Pues no, mi última entrada fue el 13 de enero. Entonces estamos actualizados, ¿no? Maze, ¿dónde estás? Maze, pues se vendió. Y NG se vendió también. Ok. Muy bien. Entonces ya prácticamente aquí en SNDK yo creo que ya puedo actualizar un poquito el... Simplemente porque pues ya subimos el stop, ¿no? Ya puedo estar actualizando estas cosas. Un poquito nada más, ¿verdad? De hecho, GH no sé si sea más o menos lo mismo, ¿saben? GH y BTU, pero es que como no les veo tanto colchón a GH y BTU como para subirlo, yo creo que estos no lo vamos a subir todavía. Y esperemos que MATV mañana se pueda cerrar a 12.62 de perdido. Ya veremos, ¿no? De momento, con las estadísticas como está, estamos sacando un 5% en lo que va del mes.
O deberíamos estar sacando un 5% de lo que va del mes. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. A ver qué tal van las cosas mañana. Em, Esperemos que pues los que van ganando sigan subiendo mucho más. Y encontrar setups decentes más adelante. Casi creo que se va a venir un pullback. Casi creo que va a acabar pasando un pullback porque casi no estoy encontrando acciones que me gusten así para comprar. Pero pues ya veremos. Así que pues nada, hasta mañana.